terminamos de la cena del Señor, pero realmente en el mismo espíritu que hemos estado haciendo memoria de nuestro Señor y de su presencia. En Juan capítulo 1 vamos a leer solamente algunos versos. Verso 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Fijemos nuestra atención en la pregunta que los dos primeros discípulos hicieron al Señor en el verso 39. Rabí, o maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Dónde habitas? ¿Y por qué preguntaban esto? Porque querían no solo saber dónde moraba, sino quedarse efectivamente con él, como lo hicieron. Cuando nosotros queremos saber y hablar y ubicar a una persona, tenemos que saber dónde vive o dónde mora. Aquí realmente la versión es muy buena. ¿Dónde moras o dónde habitas? Y ahí podemos encontrarla. ¿Dónde mora el Señor? No sé si aquí ahora está el letrero, pero en varios locales está ahí aquel pasaje de Mateo capítulo 18, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. O sea que el Señor está donde su pueblo se junta. Y quisiéramos brevemente, mientras el tiempo lo permita, analizar esta expresión para sacar una lección, alimento, edificación y enseñanza para nuestra alma. Maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vive el Señor? ¿Dónde está el Señor hoy? Bueno, la creencia popular es que Dios está en todas partes. Eso es cierto. Pero también es cierto que se manifiesta en forma especial en algunos lugares y en algunas horas y con algunas personas. Es el creador de todo, pero le agrada estar en ciertos lugares porque allí se siente bien. Ahora, quedémonos con esta pregunta. Maestro, ¿dónde habitas? Y veamos brevemente, para nuestra enseñanza y alimento y consolación, ¿dónde mora el Señor? ¿Dónde podemos encontrarnos con Él? ¿Dónde poder ubicarlo y que lo hallemos? Vamos a Isaías, por favor. No habrá mucha explicación, pero sí prefiero que la palabra de Dios quede con nosotros. Isaías capítulo 57. Verso 15. Porque así dijo el alto y sublime. Notemos bien. El que habita la eternidad. ¿Dónde habita? En la eternidad. Y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura. Yo habito en la santidad. Y habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué grandiosa es la definición de Dios. ¿Dónde mora? Fijémonos bien. Así dice el alto y sublime. Yo habito la eternidad. Yo habito en la altura. Yo habito en la santidad. Y esto es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad de todos los creyentes también. Yo habito allí, en la altura inaccesible. Yo soy el santo, el eterno. Pero aquí está una palabra de consolación. Habito también con el quebrantado y humilde de espíritu.
¿Cuántas veces, hermanos, no es nuestra experiencia el quebrantamiento y la humillación de espíritu? ¿Habrá algún creyente que no haya tenido pena? ¿Que no haya tenido desengaños? ¿Ah? ¿Que no haya tenido enfermedades? ¿Que no tenga problemas grandes o en él o en su casa o en su familia? ¿Habrá alguno que realmente no tenga el espíritu quebrantado? Y algunas veces parece que estamos solos, pero no estamos solos. Aprendamos esta realidad sublime. Yo habito la altura, inaccesible para el ser humano. Habito la eternidad, pero habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios no habita con el orgulloso. Aunque seamos creyentes, Dios no habita con el orgulloso. Está con el humilde de espíritu. Está con el quebrantado de corazón. ¿Para qué? Para prohibirlo. Fijemos bien. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Quién es el que levanta al creyente? Si no es el que habita la eternidad. ¿A dónde nos dirigimos? ¿Dónde está? Habita la altura y la eternidad. Pero habita con el quebrantado y humilde de los espíritus. Qué bueno, dice uno. Qué bueno encontrarle. Él está cerca de nosotros. Pareciera que está lejos, pero no está lejos, está cerca. Y su santidad nos repele, pero su santidad también nos acerca. Y esto, que es un privilegio grande, nos coloca sobre los hombros una gran responsabilidad como creyentes. De vez en cuando, lo he escuchado, hermanos, en Talca, voy a la cena del Señor, a tener comunión con el Señor. Hermano, esto no es así. Si uno no ha tenido comunión con el Señor durante la semana, es muy difícil que tenga comunión en este local o en cualquiera. Esos milagros instantáneos no suceden. La comunión tiene que estar con el Señor todos los días, porque Él es el santo, el alto y sublime. Este lugar es diferente a cualquiera. ¿Por qué? Porque la presencia del alto y sublime santifica la reunión de su pueblo. Allí estoy yo, dijo el Señor. Y estoy también con el quebrantado y humilde de espíritu. No es tanto lo que damos al venir aquí en nuestra adoración, como lo que recibimos, porque es la preparación para este día del Señor y para la semana que tenemos por delante, tan incierta, porque las cosas no están bajo nuestro control, pero sí bajo el control de nuestro bendito Señor. Pero esto nos trae, hermanos, hablo a todos los creyentes en la cena del Señor, privilegio, pero responsabilidad. Tenemos que vivir a esa altura, subir. Yo habito la altura. Siempre que Dios habla en la Biblia, habla de la altura, de subir. ¿Ah? ¿Quién subirá? Dice el salmista. ¿Ah? La presencia de Dios en su pueblo antiguo era Jerusalén. ¿Ah? Un hombre descendía de Jerusalén. Siempre Dios en la altura. Él no va a bajar a nuestra condición y a nuestro nivel, pero sí invita al creyente a subir donde está Él. ¿Y cómo vamos a subir? Vamos al Salmo 15, brevemente, por favor. El Salmo 15, veamos lo que nos dice el que habita la eternidad y la altura. Jehová, Salmo 15, verso 1. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Maestro, ¿dónde mora? ¿Dónde mora? Aquí, dice Dios. ¿Quién morará, Señor, en tu monte santo? Fiquémonos bien lo que Dios nos exige. El que anda en integridad y hace justicia. Y habla verdad en su corazón. Esto es la vida práctica, hermano. Esto es comunión. Hablamos de comunión muchas veces, ¿no? Pero entendemos muy poco. Esto es comunión. ¿Quién subirá? ¿Quién estará contigo, Señor? ¿Quién morará contigo, Señor? No quien te haga visita. Alguna vez hacemos visitas al Señor. ¿Quién morará?
¿Quién habitará donde tú habitas? El que anda en integridad y en su justicia y haga la verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente metió por eso. El que hace estas cosas no resbalará jamás. No voy a dar ninguna explicación aquí. Lo dejo a la consideración de todos los creyentes. Queremos estar en comunión con el Señor, recibir los rayos divinos de lo que Él llama su presencia. ¿Quién, Señor? ¿En qué condición nos presentamos? ¿Así nomás? Dios nos va a recibir como vengamos, así, como nos dé la gana, así nomás. No, fijémonos las condiciones. ¿Quién subirá? David lo entendía. No tenía la luz y la claridad que tenemos nosotros hoy, pero entendía que para acercarse al alto y sublime tenía que estar en condiciones. ¿No lo dice Pablo cuando escribe en 1 Corintios 11? Ir a la cena de pruébese cada uno. Examínese a sí mismo. ¿Y cómo así del pan de Dios? Sí. Maestro, ¿dónde moras? En la altura, en la eternidad, pero con el quebrantado de espíritu, con el que se acerca al Señor así, con el que reconoce su necesidad, con el que sabe que depende en todo de su Señor, y Él vivifica el alma de la suya. ¿Se acuerdan cuando después de la resurrección 2 discípulos iban a Emaús? Iban mal, iban desanimados. Las cosas no estaban bien. Ellos mismos lo dijeron. Teníamos grande esperanza. Jesús de Nazaret, hace 3 días ya fue crucificado, así que nos vamos. Nos vamos. Y se fueron. Pero se encontraron con un viajero que iba con ellos. Y parece que era extraordinario ese viajero, porque les habló tan bien y las condiciones de ellos no eran las mejores. Ellos mismos dijeron, el Señor los miró rostro, ¿qué están conversando ustedes? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué? ¿Y cómo les vivificó el corazón? Que cuando el Señor se les quedaba ellos tienen una noche que ardía el corazón, y a ti también. Entonces, no está lejos, caminaba con nosotros y no lo conocimos, y volvieron. ¿Acaso no es lo que hace el Señor con nosotros? Llegamos a lo mejor no en muy buenas condiciones, el Señor lo sabe, pero nos acercamos a su presencia, y su presencia nos santifica. Maestro, ¿dónde moras? Vamos al Salmo 22, por favor. Es que el Salmo tan precioso, Salmo cristiano, donde están las palabras del Señor, ¿no? Que lo hizo allí en la cruz. Salmo 22, verso 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondo, y de noche y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Maestro, ¿dónde moras? Aquí dice Dios, moro entre las alabanzas de mi pueblo, moro en la adoración de mi pueblo. ¿Nos habíamos dado cuenta de esto, hermano? Que Él mora entre las alabanzas de su pueblo.
Mire, cuando venimos a la cena no venimos como pecadores salvados, ¿es cierto? No venimos como creyentes, ¿es cierto? Somos creyentes. Ni siquiera venimos como hijos de Dios. Gran privilegio. ¿Cómo venimos? Como adoradores. Que, de acuerdo a la palabra de Dios, es el lugar más alto que un ser humano puede ocupar en la tierra. Ahora, hermano, el lugar más alto que un ser humano puede ocupar en este mundo es de ser adorador del Dios de la gloria. Es el lugar más alto, no solamente hijo de Dios, sino que el lugar de adoradores. ¿No lo dijo el Señor? Hablando con aquella mujer allí en Juan capítulo 4. Dios busca adoradores. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu. Y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y esta expresión de adorador, este nombre de adorador, casi en la Biblia no tiene traducción. ¿Qué es adorar? Es una explicación muy difícil. ¿Cuántos hombres nos inclinaron y adoraron a Dios? ¿Qué dijeron? No sale. ¿Qué expresaron? Uno se imagina que, pero no sale porque adorar a Dios es la expresión más grande y más íntima de un alma con su Dios. Y Dios busca esa clase de adoradores. ¿Por qué? Aquí leemos, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Para el hebreo primero y para el judío después. Mire, las alabanzas a su Dios era algo extraordinario que quedaba para siempre grabado en su alma y en la retina de sus ojos. Desde pequeño el israelita era llevado a las ceremonias tan, como dijera, pomposas o extraordinarias que había allí en el templo. El judío se acostumbraba al humo de los sacrificios, se acostumbraba al humo del incienso, se acostumbraba a ver a los sacerdotes vestidos de blanco, se acostumbró a oír el cántico de los levitas, se acostumbró a los instrumentos musicales, ¿no? Y cómo él, su espíritu se elevaba, porque allí estaba su Dios. Ese era el Dios de ellos. El Dios distinto a todos los pueblos, el Dios de la gloria. Y el israelita vivía enamorado de su templo, no por el templo mismo, sino porque el que moraba allí. ¿Ah? Cuán amables son tus moradas, decía el salmista. ¿Ah? Cuán amables son. Entonces, él iba y la adoración allí a su Dios era algo extraordinario, que quedaba, ¿no?, hasta la médula, llegaba de sus huesos. Allí estaba su Dios, ese era el Dios de la gloria. Extranjeros que se llegaban, quedaban pasmados, maravillados por la adoración tan desconocida para ellos, ¿no? Tan gloriosa a un Dios que no se veía. Pero el israelita sabía que Dios estaba en medio de las alabanzas de su pueblo. Hermano, el Señor, ¿dónde mora? Entre la alabanza de su pueblo. ¿Y esto qué debería enseñar? No sé. En primer lugar, si nos diéramos cuenta que Él está entre la adoración de su pueblo, ¿cuán cuidadosa sería nuestra palabra? ¿Con qué reverencia modularíamos nuestra expresión? ¿Con qué consagración nos adoraríamos? ¿Con qué cuidado nos escogeríamos los himnos? ¿Con qué preparación nos llegaría? Que nos diéramos cuenta de esto. Dios habita en las alabanzas de su alma. Para el hebreo mostraba por sus ojos que para los creyentes, ¿qué nos dice la Biblia? Que el sagrado de la oración y de los cánticos de alabanza de los suyos, que la adoración de su pueblo es como el incienso que sube, así como el incienso
especialmente preparado solo para esa ocasión y solo para su Dios, se quemaba allí en el templo. La adoración del pueblo de Dios es un incienso santo que debiera de subir, porque Él habita en medio de la adoración de su pueblo. Si tuviéramos conciencia de esto, hermanos, ¿con qué reverencia nos ayudaría? ¿Con qué preparación nos vendría? Me refiero más bien a la preparación espiritual. ¿Cómo no leeríamos algún pasaje alusivo a la cena del Señor, o al nacimiento del Señor antes de venir? ¿Cómo nos pedía nuestra ofrenda? Porque la vamos a ofrendar a nuestro Dios, no apresurada, no lo que salga, no lo que se me ocurrió, no, ¿con qué preparación? Porque el Señor habita, ¿dónde habita? En las alabanzas de su pueblo. Voy a un ejemplo más. Y dejo esto a consideración. Se dice que Jerusalén, en sus tiempos normales, nunca fue una ciudad grande. En los tiempos del Señor, a lo más tendría 40.000 habitantes. Pero para las fiestas de su Dios, por ejemplo, la Pascua que lo celebraban, ¿no? Los tabernáculos, etc., se juntaba más de 1,5 millones de personas. Entonces uno dice, ¿dónde cabían tanto? ¿Dónde? ¿Pero dónde? Para nosotros sería problema, para ellos no. Porque iban a casa de familiares, de amigos, y si no llevaban su carpa, iban a estar espectáculo así extraordinario. Yo me alegré por los que me decían, a la casa que voy. Entonces para ellos no era el número, no era el problema ese. Pero sí, era la ocasión esperada por cada israelita fiel. Subir a la presencia de su Dios. Y como muchos saben, por obligación 3 veces en el año, el varón tenía que subir a la presencia de Dios y decir, Señor, aquí estoy. Aquí había primicias. Señor, esto es lo que tú me has dado. No es todo, es más, pero esto es lo primero. Aquí te lo dejo. Y declaro que he recibido las bendiciones de Dios. Y decía, y te inclinarás allí, y adorarás a tu Dios allí, y te alegrarás delante de tu Dios allí. No iban a la presencia de Dios así, bueno, obligados, amandados, por necesidad, por obligación, porque la ley lo pide. Iban a la presencia de su Dios. Y estaban tenían el gran privilegio de pertenecer al pueblo de Dios, porque sabían que Dios habitaba entre las alabanzas de su pueblo. Tenemos mucho que aprender, hermanos, pero quedémonos con esta verdad. ¿Dónde mora? ¿Dónde mora? Bueno, está en el cielo el Señor, ¿no? Y hay muchas veces está allá y nosotros estamos acá, tiene poco que ver con nosotros y bueno, cuando estemos problemas nos acercamos. No es esa la realidad. Habita la eternidad, pero está cerca de nosotros, con el que levantado humilde de espíritu. Habita entre la alabanza de su pueblo. Quiere estar con los suyos. Nosotros queremos estar con él. Preguntaron por el Señor, no para saber dónde moraba. Se quedaron con él. Se quedaron con él. Qué maravilloso tiene que haber sido. Se quedaron, pero para contemplarle, para aprender, se quedaron con él. Nosotros tenemos el mismo privilegio. Que nuestro Dios habita en medio de su pueblo. Que está presente en nuestro pueblo. Algún día esto dará paso a la realidad. Son símbolos. Son símbolos. Pero el Dios de ellos nos acercaba a nosotros la persona bendita de su Hijo, está con nosotros. Y eso no necesitamos ni torres, ni campaniles, ni vitrales, absolutamente nada. Su esencia es la que nos santifica.
Y como dijo Moisés, cuando iba por el desierto, Dios les dijo, voy a dejarlos solos, porque ustedes son un pueblo desobediente. Moisés le dijo, no nos dejes. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, le dijo Moisés, déjanos aquí, no nos saques de aquí. Si nos vas a dejar solos, Señor, déjanos aquí, te dejaremos aquí. Pero si tu presencia va con nosotros, sí que, y la presencia de Dios, voy con ellos. Tenemos el privilegio. ¿Qué más da? Cuando el general romano Pompeyo invadió Palestina, llegó al templo. Ahí está nuestro Dios. El pagano, acostumbrado a los ídolos. ¿Puedo verlo? No se puede ver. Pero puedo llegar a cierta parte. Sí, cierta parte no. Pero adentro está la presencia de Dios con un tupido velo de lugar sentido. ¿Puedo entrar? Y casi a la fuerza, el pagano sacó la espada y llegó, corrió un velo con la punta de la espada. No había nada. Nada. Qué raro es el Dios de ustedes. No había nada. Porque no podía haber nada. Porque llenaba de eternidad. Él estaba acostumbrado a ver una imagen. Qué extraño es el Dios de ustedes. Pero estaba presente. Estaba presente.